Bienvenidos a Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educación. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educación. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Vicedespacho de Diseño y Verificación de la Calidad, en un lugar donde se gestan todas aquellas actividades que velan por la calidad educativa del país. En esta ocasión queremos compartir contigo un poco de lo que hemos hecho durante el año 2017. Voy a empezar dividiendo las acciones que hemos trabajado en entornos circunscritos a cada una de las direcciones que pertenecen a este vicedespacho para que entiendas la magnitud del trabajo y logres cohesionarlo para ver el beneficio que esto trae al concepto integral de calidad educativa del país. Empezaré tal vez por una de las direcciones que tiene más contacto con la comunidad educativa. DIGEFOSE, la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa. DIGEFOSE trabaja dos programas fundamentales. Uno de los programas está orientado a todo lo que se refiere a escuelas saludables, que lleva de la mano lo concerniente a la alimentación escolar, del cual tenemos un producto interesante este año. Y el otro producto es el de la estrategia de padres de familia, que se convierten en replicadores, en colaboradores y coadyuvantes del sistema educativo. Hablemos un poquito de Escuelas Saludables. Escuelas Saludables llegó a través de precongresos y de congresos a más de 50,000 personas de la comunidad activos en este tema. Se capacitaron un poco más de 3,000 madres de familia en el tema de alimentación escolar, en el tema de manejo de alimentos, en el tema de dieta estudiantil y pertinencia de los alimentos. Se hicieron también algunas cosas con ayuda de la cooperación internacional en cuanto a infraestructura. Se construyeron 45 comedores saludables, 30 cocinas. Se construyeron también 40 bodegas que son necesarias para el custodio y resguardo de los alimentos, así como más de 20 baterías de baños que son complemento ideal para el concepto de escuela saludable. Pero, ¿cuál es el marco legal que unió a todo esto? Por más de 30 mesas de trabajo en coordinación con muchos entes, incluyendo el Congreso de la República, se trabajó la Ley de Alimentación Escolar. Esto es un verdadero hit social, es una ganancia social, es una ley que nos dice que debemos llegar a todo el estudiantado de primaria y preprimaria, o sea, aproximadamente 2,5 millones de estudiantes, con un aporte diario de 3 quetzales por alumno. Esto es el doble del promedio que se tenía actualmente. Permitirá ampliar la estrategia de alimentación escolar, estabilizarla socialmente y seguramente habrá muchas más sonrisas en esos niños que hoy están en el sistema educativo. En cuanto a la estrategia de padres de familia, a través de precongresos y congresos, hemos llegado a más de 25,000 padres de familia en diferentes regiones del país. Todos ellos han tomado conciencia de nuevo que su labor es importante, que los valores se fomentan en el hogar, que la educación comienza en el hogar y que un elemento fundamental que había desaparecido, el diálogo, puede ser una buena herramienta para estabilizar toda la problemática social. DIGEFOSE ha hecho un muy buen trabajo y el vicedespacho se siente satisfecho con la colaboración de este ingenioso grupo para poder llegar a toda la República. Me permito entonces pasar a otra etapa del concepto de calidad educativa, las evaluaciones que se hacen a nivel nacional e internacional. Acá, DIGEDUCA, que es la dirección encargada de hacerlas, pasarlas y hacer la reportería con el análisis respectivo, jugó un papel importante. Voy a dividir el entorno de las evaluaciones en dos grandes ámbitos, el ámbito nacional y el ámbito internacional. En el ámbito nacional, la evaluación de graduandos se hizo de nuevo en el 2017, ahora a más de 162,000 graduandos. Esto significa que hay que emitir un poco más de 3,600 reportes que llegan a los centros educativos
para decirles cuáles son sus ventanas de oportunidad, cuál es la hoja de ruta para mejorar en sus capacidades en lenguaje y en matemática. Dos aspectos que, si bien no son calidad educativa, son indicadores que nos permiten establecer una línea base y de la cual van a surgir iniciativas muy interesantes. Vale la pena hacer notar que es la primera vez que, luego de entregar los resultados, Digeduca presentará a todas las direcciones del Ministerio de Educación la hoja de ruta a seguir, las acciones que cada uno de ellos puede hacer para fortalecer estos indicadores educativos. Pero también dentro de la parte nacional se trabajó en colaboración con Millennium Challenge, un trabajo interesantísimo. Se pasó una prueba que pertenece al programa Avanzo. En ella quisimos abordar el ciclo básico en diferentes áreas para tener un diagnóstico de lo que está sucediendo en este ciclo tan fundamental que por muchos años parecía ser descuidado. En el ámbito internacional dimos un paso gigante. Digeduca, en asociación con la agrupación internacional PISA, hizo la prueba PISA-D, PISA para el desarrollo, en sus tres componentes, el componente A y el componente B, que busca evaluar, medir, socializar algunas cosas con estudiantes del nivel básico que están dentro del ciclo escolar, que están en las aulas y en las instituciones que el ministerio controla y tiene la tutela de los mismos. Pero también hicimos el componente C, un componente que va tras aquellos estudiantes de la misma edad, pero que no están dentro de la escolarización en la matrícula actual. ¿Qué queremos con PISA-D? No es para medir qué tan bien o qué tan mal estamos. Claro, esa es una parte importante del diagnóstico, pero lo más importante es que nos van a dar factores que nos pueden decir por qué el desarrollo no está llegando a las comunidades, aun cuando hay esfuerzos grandes en diferentes áreas. Estas dos direcciones han hecho un trabajo de contacto con la comunidad en diferentes aspectos de una muy buena manera. Vamos a hablar a continuación de las siguientes dos direcciones que le pertenecen al vicedespacho y además hablaremos de algo muy particular del vicedespacho. Este vicedespacho maneja como cosa extraordinaria proyectos que ejecuta como vicedespacho ajenos a sus direcciones, porque entendemos que las direcciones abarcan una buena parte del problema y también de las soluciones, pero hay factores ajenos a la gestión de cada uno de ellos que nosotros podemos complementar. Generalmente, toda la actividad del Ministerio de Educación se circunscribe a las acciones que las diferentes direcciones hacen, pero el vicedespacho está consciente que hay actividades articuladoras y complementarias que no ejecutan las direcciones y nos tomamos la tarea de ejecutarlas desde el propio vicedespacho. ¿Qué hemos hecho acá? Un trabajo intenso de trabajo interinstitucional, de labor interinstitucional, en donde hemos cohesionado los intereses de diferentes secretarías, de diferentes ministerios o de diferentes organizaciones. Producto de ello es la Ley de Alimentación Escolar que ya platicamos. Pero hay un trabajo interesante. El Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo de Ambiente y el de Educación coinciden en algo: prevenir es mucho más sencillo que reaccionar. Y estamos trabajando en la propuesta nacional de prevención en todos los aspectos posibles de la vida nacional. La educación juega un papel importante acá porque es la que nos permite cambiar el comportamiento humano. Debemos aprender a prevenir, debemos aprender a presentir todos aquellos cambios que pueden modificar la vida de los humanos y enfrentarlos con la mayor de las capacidades posibles, y acá todos jugamos un papel importante. Una cosa curiosa era que el Ministerio de Educación no tenía representación ante la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y eso es imposible de pensar. Un Ministerio de Educación ajeno a todo lo que tiene que ver a ciencia y tecnología no era tolerable para la gestión actual del vicedespacho, e incursionamos en Senacit y en Concit, y por primera vez veremos una Comisión Nacional de Educación enquistada en el sistema de ciencia y tecnología, producto de un muy buen trabajo de Senacit
con CIT y este vicedespacho, a la luz de la visión general de la gestión abanderada por el ministro y por supuesto por el presidente de la República. Otra innovación es el vicedespacho tiene a cargo 2 de los compromisos de gobierno abierto, una iniciativa nacional que pretende mostrarle a la población que podemos trabajar bien todos los entes sociales, el ente gubernamental, la sociedad civil y otros grupos que quieran participar de ella. Su servidor tiene a cargo 2 de los 22 compromisos. Uno tiene que ver con información pública y el otro, por supuesto, con nuestra tarea titánica de la calidad educativa. Bueno, pero hasta aquí, incidencias directas para los alumnos y los maestros, ¿cómo? Pues bien, quiero contarte que a través de UNESCO logramos presupuesto para atender a un grupo que ha sido totalmente descuidado en toda la actividad del ministerio desde su educación, desde su formación, la alta dotación. Todos aquellos jovencitos que tienen un talento especial, una habilidad especial en la ciencia, en el deporte, en el arte, en la cultura en general, no han sido adecuadamente capacitados ni preparados para potenciar eso que ellos llaman talento o alta dotación. ¿Qué hicimos este año? Capturamos a los primeros 19 y los trajimos a un campamento para darles a conocer lo que se hace en arte, en ciencia y en deporte. Hay allí jovencitos interesantes. Hay una niña muy pequeña de 8 o 9 años que tiene un coeficiente intelectual por encima de los 148 puntos, cuando 140 es catalogación de genio. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Empoderarlos, prepararlos y catapultarlos, porque esta élite seguramente marcará el cambio del país. Pero con los maestros también estamos colaborando mucho. Estamos en un programa que se llama Teach Her, el empoderamiento de la maestra o del maestro que educa mujeres en cuestiones de tecnología. UNESCO, Costa Rica y Panamá nos han apoyado para que por 2 años consecutivos formemos a un grupo selecto de maestros que están abanderando en la enseñanza de la ciencia y del arte, que están modificando la metodología para enseñar estas 2 áreas importantes del ser humano. Y esto va a marcar un cambio impresionante. Los maestros regresan motivados, fascinados y empoderados de un tema que siempre ha sido de interés, pero que nunca se ha logrado catapultar. También allí llegamos, ahora en una mezcla maestro-alumno, a la preparación del uso de tecnología muy sencilla. Casio nos ayudó a preparar a muchos estudiantes y a muchos maestros en el manejo adecuado de la calculadora para obtener resultados que le permitan, a la luz de resolver un problema, tomar decisiones estratégicas. Es cansado, es fatigado, pero nos fascina lo que hacemos y hemos recorrido el país en varias oportunidades para llegar a donde nunca habíamos estado, para llevar nuestras ideas, nuestras conclusiones y nuestras metodologías a quienes la pueden hacer realidad, las autoridades locales de cada uno de los departamentos. Creemos que estamos participando de la historia, haciendo historia. Nos encantaría que tú te involucraras en el proceso. Desde el Vicedespacho de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, el más fraternal de los abrazos y que confíen en que Guatemala va por una senda segura, por un camino que pasará de ser estrecho a muy ancho y que es la educación quien nos prepara para enfrentarlos. Que tengan una linda jornada. En un momento regresamos con Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Veamos aquí, tenemos, como les recuerdo, toda esta teoría está también en su folletito, pero básicamente nos estamos dirigiendo a la función de los signos. Bueno, ya vimos cómo se forma un signo lingüístico. Aquí tenemos más claro, tenemos aquí el significante, la palabra mesa, y el significado, la manera como nosotros imaginamos una mesa. Un significado, bicicleta, el significante, todas las letras que conforman la palabra bicicleta. Estamos hablando en este momento de signos lingüísticos.
Pero hay una cualidad que tienen tanto los signos lingüísticos como los signos no lingüísticos. Independientemente de que se trate de signos lingüísticos o no lingüísticos, ellos tienen una función. Tienen la función de representar otra cosa. Si nosotros vemos, pues realmente nosotros tenemos una cadena de letras, que es el significante, y una imagen mental, que es el significado, que tienen la función de representar en este caso que estamos viendo de la palabra mesa, las mesas que nosotros tenemos en la vida real, las mesas que nosotros vemos y que nosotros utilizamos en la vida real. Ahora, veamos cuál es el caso de la representación de estas otras cosas cuando se trata de signos no lingüísticos. Vamos a ver. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver primero las características que tenemos en los signos lingüísticos. Veremos primero esto y después pasaremos al signo no lingüístico. Número 1. El signo lingüístico es arbitrario. La relación entre significante y significado no tiene ninguna razón científica, sino surge más bien del consenso entre los hablantes de una lengua. Era lo mismo que conversábamos cuando hablábamos de la lengua, o sea, las palabras nombran objetos de manera arbitraria. La mayoría de las palabras no sabemos en qué momento se le empezó a llamar, por ejemplo, perro a un perro, gato a un gato, sino que sabemos que es así y debemos llamarlo así si queremos que los demás hablantes de nuestro idioma nos comprendan. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos un nombre, nosotros no nos van a entender. Esto sucede porque un hablante solo, un hablante en particular, no tiene el poder de cambiarle el significante de un significado. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros nos damos cuenta a lo largo de la historia, si hay muchas palabras que van cambiando, que va cambiando a qué nos referimos cuando hablamos de ella. Por ejemplo, hace muchos años yo recuerdo que nosotros decíamos de alguna persona o de algún muchacho joven, adulto o lo que sea, ese muchacho, esa persona se malió. ¿Qué quería decir esto? En un momento, hace muchísimos años, quería decir que esta persona había tomado un mal camino. Era alguien que antes era una buena persona, una persona correcta, y que había empezado a adoptar malas costumbres. Tal vez en algún momento alguien que se malió era alguien que empezaba a robar o que empezaba a consumir mucho alcohol, drogas, o sea, alguien que empezaba a adoptar costumbres nocivas. Sin embargo, ustedes no me negarán que hoy ese significado ha cambiado. Si a ustedes el día de hoy le dicen que alguien se malió, ustedes comprenden que es alguien que se enojó, que se molestó. Entonces, vemos que en algún momento hubo un cambio. No lo pudo hacer un solo hablante de la noche a la mañana, sino que empezó a circular entre varios hablantes, empezaron a conocerlo, a reconocerlo, cada vez más y más personas lo fueron utilizando hasta que entonces ese significado cambió. La imagen mental que podíamos tener hace muchos años, hace unos 20, 25 años, sobre alguien que se malió, era alguien que estaba mal, que tomaba un mal camino. En cambio hoy, si nos dicen que tal amigo se malió, nos lo imaginamos a él molesto o enojado. Esto quiere decir que la lengua evoluciona, que la lengua se transforma, pero que no puede ser por capricho o decisión de una sola persona, sino que va siendo más bien como una construcción colectiva, una manera de entendernos que va cambiando entre una generación y otra. Veamos la siguiente de las características.
Cada lengua puede utilizar el mismo significante para varios significados. Por ejemplo, esto se refiere a las palabras homónimas. O también pueden ser varios significantes para un mismo significado. Estas serían las palabras sinónimas. También tenemos que el significante de cada significado cambia de una lengua a otra. O sea, puede ser que existan significantes iguales en una lengua y en otra, que la cadena de letras, como hemos estado hablando, o de sonidos sea la misma, pero que el significado cambie. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el idioma inglés, que es el más conocido por la mayoría, y nosotros leyéramos esta palabra, nosotros sabemos, alguien que sepa inglés sabría que se está hablando de la palabra nose, que en español quiere decir nariz. Pero si es en español que se dice que leemos esto, si estamos leyendo en español, que leemos esta misma cadena de letras, nos lleva a pensar, nos lleva a determinar que es algo que desconocemos. No sé, se refiere a algo desconocido. Pero si nos damos cuenta, las letras que se utilizan son las mismas, pero de una lengua a otra cambia. Otra de las características del signo lingüístico es que los signos lingüísticos pueden representarse de forma gráfica, mediante la escritura o de forma sonora mientras la palabra hablara. No olvidemos que todo lo que cuando nosotros nos referimos a lenguaje verbal, siempre estamos hablando de todo lo que conlleva palabras, ya sean estas habladas o escritas. Hay un error muy común, pensar que cuando hablamos de algo verbal, del lenguaje verbal, siempre vamos a estarnos refiriendo a algo que se pronuncia a viva voz, y no es así. Lo verbal es todo aquello que utiliza palabras, ya sean habladas. Cuando se trata de palabra hablada, estamos hablando de la oralidad, o gráficas. Cuando hablamos de palabras gráficas, estamos hablando de la escritura. Y todo signo lingüístico está en posibilidad de ser representado desde la oralidad y desde la escritura. O sea, podemos pronunciarlo o podemos graficarlo mediante la escritura. Cualquier palabra nosotros podemos escribirla y podemos pronunciarla. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos por la parte que yo ya me estaba adelantando hace un momentito. Los signos no lingüísticos. Los signos no lingüísticos pertenecen al lenguaje no verbal, como podemos ver aquí. ¿Por qué pertenecen al lenguaje no verbal? Es porque no utilizan palabras para transmitir los mensajes, sino utilizan otro tipo de signos. Recordemos que un signo tiene la función de representar otra cosa. Un signo no se representa a sí mismo, sino representa otra cosa. Imaginemos que nosotros vamos por una carretera y de repente encontramos este signo.
al ver este signo, ustedes no imaginarían, ah, qué bien, qué agradable, a 500 metros de aquí vamos a encontrar un tenedor y un cuchillo. No, ese tenedor y ese cuchillo que nosotros vemos aquí no se representan a sí mismos, sino que nosotros sabríamos que a 500 metros vamos a encontrar un sitio donde comer. Vamos a encontrar un restaurante, un comedor, una venta de comida, una gasolinera con tienda. Vamos a encontrar un sitio donde comer. Eso es lo que representa el tenedor y el cuchillo. Vemos ahí claramente cómo se cumple esta función del signo lingüístico, que es no representarse a sí mismo, sino representar otra cosa. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Veamos ahora. Esas representaciones de otras cosas que hacen los signos no lingüísticos no son todas de la misma manera, sino que se encuentran divididas en 3 grandes grupos, que ahora vamos a ver cuáles son. Estos 3 grandes grupos de los signos no lingüísticos y de las distintas maneras de representación son los indicios, en primer lugar. Bueno, no tienen un lugar establecido, pero es lo que está aquí de primero. Luego vemos los íconos y los símbolos. Veamos ahora a qué se refiere cada uno de ellos. Los indicios. ¿A qué se refieren los indicios? Los indicios nos presentan una relación causa-efecto. O sea, sucede algo, hay una causa que va a desencadenar en un efecto. Y ese efecto es el que a nosotros nos da el indicio y nos hace inferir la causa. Por ejemplo, supongamos que vemos por el piso un rastro de gotas de sangre. Si ustedes entran a su casa de repente y ven varias gotas, lo primero que viene a su mente es decir, ¿quién se cortó? ¿Quién se golpeó? O sea, inferimos que alguien con una herida caminó por ahí. Ese rastro de gotas de sangre nos da el indicio de que alguien con una herida caminó por ahí. Lo mismo sucede, por ejemplo, con esta otra imagen que nosotros encontramos acá. Definitivamente, si ustedes van por la playa y ven ahí las huellas de una persona, ustedes saben que alguien caminó por ahí. Si ven unas huellas al lado de otras, pues saben que 2 personas iban caminando por ahí, o tal vez ven las huellas de un perrito. O sea, ahí podemos encontrar los indicios de que sucedió. Podemos encontrar muchos indicios en la naturaleza. Por ejemplo, cuando vemos el cielo lleno de nubes, sabemos que es posible que vaya a llover, que hay una gran probabilidad de que va a llover. Por ejemplo, si ustedes se duermen una tarde de domingo y luego despiertan y salen de su casa y encuentran que enfrente por la calle hay muchos charcos y todo está mojado, entonces ustedes saben, ya esos charcos les dan el indicio que llovió. Ustedes saben que llovió. La mayor parte de los indicios no son de carácter intencional, o sea, los indicios realmente los surgen espontáneamente en la naturaleza y los encontramos por algún acontecimiento preciso y sabemos, nos lleva a una imagen de saber qué fue lo que sucedió. Entonces a eso nos referimos con los indicios, son muestras que encontramos en la naturaleza de eventos que han sucedido. La sangre, las huellas, las nubes, el agua, incluso el humo. Si nosotros a lo lejos vemos una cantidad de humo, sabemos que hay un incendio
en esa dirección. Todos esos son los indicios y nos ayudan en gran medida a comprender, a entender, a identificar lo que nos está comunicando nuestro alrededor. Si nos damos cuenta, son mensajes que están enviándose a nosotros desde nuestro ambiente, desde el contexto que nos rodea. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.